Doy gracias a Dios porque por este medio electrónico me permite saludarlos nuevamente y enviarles un muy cordial saludo. El día de hoy vamos a meditar en la segunda bienaventuranza. Y antes de iniciar voy a leer las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que lloran. Algunos considerarían esta afirmación como sumamente ridícula, ya que dice literalmente: felices los que lloran. El mundo no considera las lágrimas como un valor positivo, más bien es algo que se debe evitar. El mundo trata siempre de evitar el dolor, y todo está organizado con la idea de evitar el dolor. La risa y la carcajada caben mejor en el sistema de valores vigentes. La filosofía del mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda lo más que sea posible para evitarlos. Alguien dice: es que las cosas ya están bastante mal como para que uno vaya a buscar problemas. Por tanto, deben tratar de ser lo más felices que sea posible. La palabra que se emplea en el texto original en griego es una expresión de una profunda tristeza. Se puede traducir bienaventurados los entristecidos, y podría traducirse también como felices los infelices, para llamar la atención a la asombrosa paradoja que contiene. Implica no solamente el hecho de derramar lágrimas, sino el hecho de sentir, expresar el dolor espiritual, de estar profundamente de duelo. Y esta segunda bienaventuranza está muy relacionada con la primera, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ya que explica de una manera más detallada la forma en que la pobreza en espíritu se apropia del alma, del corazón, del ser entero, y se expresa entonces con llanto y lágrimas. Miren ustedes, llorar es algo que realmente sigue a ser pobres en espíritu. Es algo completamente inevitable. Lloramos porque estamos seguros y convencidos de que somos pecadores. Sabemos de la gravedad de nuestro pecado, que no tenemos méritos propios, que no podemos ni siquiera ser dignos de acercarnos a Dios. Es decir, lloramos por nuestra condición de pecadores. Y ese llorar se produce antes de la conversión, porque la convicción de pecado es un requisito esencial para la verdadera conversión. Y después de la conversión experimentamos el gozo genuino de la salvación. Y esta es la esencia misma del Evangelio. Algunos no se han dado cuenta que deben reconocer su pecado y arrepentirse antes de poder experimentar el gozo. No les gusta la doctrina del pecado, no quieren que se predique sobre el pecado, quieren el gozo sin el convencimiento de pecado, y eso es imposible. Por lo anterior, está claro que aquí no se refiere a los que lloran por la pérdida de un ser querido, sino a los que lloran por su pecado, por la pérdida de su inocencia. En pocas palabras, Cristo se refiere aquí a la aflicción y llanto que produce el arrepentimiento. Ahora bien, fíjense bien que todas las bienaventuranzas se refieren a una condición y actitud espiritual. En primer lugar, no nos cabe la menor duda que esta es una declaración que tiene un significado completamente espiritual.
Es decir, estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué debemos llorar en este contexto espiritual? Miren ustedes, como cristianos debemos llorar por dos causas. En primer lugar, lloramos cuando nos encontramos frente a Dios y a su infinita santidad y grandeza. Y nos examinamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos pecadores, que somos indignos de ser llamados sus hijos. Es decir, somos pobres espiritualmente. Y repito, esto nos hace llorar. Además, al conocer y comprender la doctrina profunda acerca del pecado, del gozo del perdón que tenemos por el sacrificio de Cristo, esto da como resultado un hombre bienaventurado, un hombre feliz que llora al mismo tiempo que es consolado. Ahora, ¿por qué más debemos llorar? En segundo lugar, como cristianos debemos llorar por los pecados del mundo, por el estado de la sociedad, el estado del mundo, por la confusión moral y la depravación del ser humano, por el sufrimiento del ser humano a causa de tantas guerras y rumores de guerras. Y sobre todo porque nos damos cuenta que todo esto se debe al pecado y que Dios aborrece y odia el pecado. Ahora bien, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lloró al estar en este mundo. Juan capítulo 11, versículo 35 nos dice que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, lloró en la sepultura de Lázaro al contemplar la realidad de que la paga del pecado es la muerte y que lo terrible y horrible del pecado que existe en las personas da como consecuencia la muerte. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, se nos dice que poco antes de morir, también lloró sobre Jerusalén, que lo rechazaba y que con ello estaba trayendo su destrucción. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta bendición o la bendición que recibimos de esta bienaventuranza? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Ellos recibirán consolación. Ahora, consolación, según los profetas del Antiguo Testamento, sería uno de los oficios del Mesías. Y esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, Cristo derrama aceite sobre nuestras heridas y habla de paz a nuestras conciencias llagadas, llenas de cicatrices. Cristo nos va a apoyar, estará a nuestro lado. Miren ustedes, no estamos solos, no nos ha dejado huérfanos nuestro Señor. Y nuestro consuelo es que no estamos solos. Pertenecemos a nuestro Salvador y Rey. Y esta esperanza es para todos los ciudadanos del reino de los cielos, los ciudadanos que han experimentado profunda tristeza por su condición de pecador y que han expresado su tristeza en un llanto de fe al Señor. Él nos promete consolación. Concluyo. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo podemos experimentar este arrepentimiento que nos lleva a llorar? Leyendo las Escrituras, estudiándolas, meditándolas, orando a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros y luego nos revele el perdón total que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que entonces vivamos y experimentemos las palabras, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Además tenemos una esperanza final en la eternidad, donde seremos completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada nos hará sufrir. Ya no existirán el pesar y las lamentaciones, las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en el esplendor eterno y experimentaremos gozo y felicidad puros e inmarcesibles. Amén.